Se vive el momento político en el país, hay un proceso de elecciones, los diferentes partidos han presentado sus candidatos que en esta mañana nosotros queremos ir presentándolos. Nos acompaña Pablo Solórzano, él es candidato a asambleísta por el Partido Socialista. Pablo, buenos días o buenas tardes, gusto que nos acompañe. Del plan de trabajo, casi todos van a decir qué es lo que quieren hacer, pero hay algunas condiciones que habría que conversarlas más detenidamente. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, desde el Partido Socialista, este tema delicadísimo que es la corrupción? Bueno, muy buenas tardes, ingeniero Alonso, a toda la ciudadanía que nos escucha a través de este medio. Felicitaciones por el programa Explorador TV. Bien, justamente el país está, bueno, ya hace algunos meses y años diría, está viviendo una crisis política, y no solo política, económica, incluso moral. Y en ese sentido, pues el Partido Socialista ha planteado una lista de candidatos y su propuesta. Creo que, por ejemplo, lo que empaña justamente este proceso electoral, bueno, la corrupción ha venido ya desde hace algunos años, pero este gobierno no ha sido la excepción. Y los mayores actos de corrupción, aparte de los temas de contratación que conversaremos obviamente, creo que uno de los mayores actos y que no se está observando por parte de la ciudadanía, por parte de más aún de los candidatos, es el asunto de la vulneración, y que hemos manifestado con rigurosidad, la vulneración a la Constitución y a la ley por parte del presidente de la República, en complicidad con algunas funciones e instituciones públicas del Estado. Se le ha farreado la Constitución. Desde ahí hablemos del tema de corrupción. El hecho de no pedir licencia para hacer campaña electoral, para ser candidato, es una vulneración a la Constitución que acarreará obviamente temas en lo posterior, incluso una posible destitución en caso de que llegue a ganar. Pero esperemos no sea así. A ver, ¿no había un ente de control que tenía que decirle al presidente, oiga, usted tiene que pedir licencia para ser candidato? Justamente por eso decía ahí la complicidad de los organismos de control. Creo que el Consejo Nacional Electoral, el mismo Código de la Democracia establece que es uno de los organismos encargados de vigilar que el proceso electoral se desarrolle con equidad, que de manera justa. Y justamente esto es lo que no ha hecho el actual gobierno. Entonces, es una de las principales instituciones públicas. ¿Por qué no vamos a poner a discutir si puede o no puede pedir licencia? Exacto. Estaba obligado. Está en la Constitución y la ley. O sea, el hecho de que el señor Noboa pertenezca a uno de los grupos económicos mayores del país no quiere decir que tiene que vulnerar la Constitución y hacer con el país lo que le dé la gana. En ese sentido, creo que, por ejemplo, la Corte Constitucional también se ha pronunciado mediante un comunicado, no con una decisión judicial, sino mediante un comunicado diciendo que la Corte Constitucional no solamente es el garante, sino también hay otras instituciones públicas encargadas del control constitucional y más específicamente de ver que la ley y la Constitución se cumplan. Entonces hay algunas instituciones y más concretamente el Consejo Nacional Electoral que no ha visto este tipo de cosas. ¿Y por qué voy a esto? Porque parece que la campaña electoral se está desarrollando de una manera paralela a la realidad del país. Los candidatos y las instituciones públicas debemos pronunciarnos justamente por lo que está pasando en estos momentos. Es decir, quienes aspiramos a legisladores, incluso los actuales legisladores, en una de las mayores crisis políticas en estos últimos años que tiene el país, y no se dice nada. Se observa la Constitución y la ley y no se dice nada. Es como si no estuviera pasando nada. Cuando sobre esos temas nos debemos manifestar. Obviamente sobre los planes de trabajo que usted ha manifestado, que constan algunas de las propuestas y que incluso en algunas se coincide, pero lo que está pasando en estos momentos no debemos dejar pasar por alto. Y es que de eso es lo que no se conversa, de eso es lo que no se dice. Así es, y por eso es lo que hemos estado manifestando en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, en quienes nos han dado espacio, que esto deberíamos observar primeramente como candidatos a legisladores. Ahora, aquí hay una cuestión que me parece importante. No solamente la inobservancia de la Constitución y de la ley viene desde la presidencia o desde los más altos momentos del Estado, sino también a nivel provincial. Sufrimos del mismo fenómeno. Claro, es como una especie de lluvia. Se desencadena de arriba para abajo. El presidente de la República vulnera la Constitución, y lo que le escuché, por ejemplo, a uno de los candidatos del oficialismo. Ya hemos conversado con el presidente de la República, estoy en contacto permanente y nosotros no vamos a pedir licencia. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y se vulnera la Constitución como lo manifiesta desde arriba. Tenemos, por ejemplo, y se empiezan a vulnerar leyes y ordenanzas a nivel local. Tenemos una prefectura utilizando los gobiernos autónomos. ¿Está en campaña?
los gobiernos autónomos descentralizados utilizando la estructura pública, la estructura institucional para la campaña electoral. Obviamente no de manera abierta, sino utilizando, exacto, pero sabemos, es un secreto a voces. Tenemos en el Cantón Loja específicamente una ciudad descuidada con un alcalde que se encuentra en campaña. ¿De dónde saldrán esos recursos? Utilizando las instituciones de la misma manera, las instituciones públicas, la organización barrial para favorecer a determinado candidato. En el caso específico de la ciudad de Loja, el candidato del movimiento del alcalde. Entonces, sobre esas cosas debemos manifestarnos. La ciudadanía, debemos escuchar y debemos ver justamente estas cosas que están pasando, de los incumplimientos de la ley y de las ordenanzas de quienes aspiran a ocupar un puesto en la asamblea y tomar las decisiones en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y también lo manifestamos y somos reiterativos en este sentido de decir que la ciudadanía, los ciudadanos debemos interesarnos en los temas políticos, no debemos estar alejados, debemos discutirlo en las familias, en las instituciones públicas, me refiero a instituciones educativas, incluso desde nuestros trabajos, para no comer cuento, para que justamente en el momento en que nos encontramos, por ejemplo, no se manifieste cuando normalmente se dice, el que paga para llegar, llega para robar. Lo que está pasando en estos momentos justamente es eso. Vemos grandes chequeras para las campañas electorales. Obviamente se necesitan recursos modestos, diría yo, para promocionar el plan de trabajo, la imagen del candidato, pero es un abuso, un insulto a la ciudadanía en plena crisis económica, las campañas millonarias que venimos. No, hay casos que están... ¿Quién sabe de dónde vienen los recursos? Que se podría decir incluso del tema de la contratación pública. Quieren llegar para mantener la impunidad justamente de la contratación pública en las instituciones. Para que siga la fiesta, entonces. Exactamente. Es un secreto a voces en la provincia de Loja cómo se ha venido manejando la contratación pública y no se dice nada y no se ha fiscalizado nada en ese sentido. Y es por eso que vemos... Por ejemplo, nosotros lo manifestamos el año anterior en algunas intervenciones en los medios que hacíamos, que vamos a fiscalizar. Una de las principales funciones y de los principales deberes es fiscalizar las instituciones públicas de la provincia de Loja, y no con un fin de perseguir, sino para que éstas funcionen bien y para que funcionen en favor de la ciudadanía. Aquí hay algunos comentarios que nos hacen llegar nuestros amigos. Pablo Correa nos dice: la reelección continua durante décadas y el arrastre electoral son la causa de nuestro subdesarrollo provincial, por ejemplo. Juega, dice, muy bien, no sé quién sea Juega, pero nos dice, juega muy bien, doctor. Ya uno se cansa de que los mismos quieran seguir ocupando puestos públicos. Es hora de darle espacio a gente nueva y preparada. Cuente con mi voto y el de mi familia, doctor. Ya tiene... Muchas gracias. Ahí la cuña. La cuña está ahí. Gustavo, mi gran preocupación es que estamos en indefensión. Todos los órganos de control están tomados. Por eso hacen lo que les da la gana. Con este antecedente, ¿quién nos garantiza elecciones libres y justas? Y justas y democráticas. Creo que, bueno, hay varios factores en realidad. Creo que la crisis institucional que vive el país es de carácter estructural. Y justamente ha permeado la corrupción en todos los espacios. Los grupos de delincuencia organizada justamente están ya dentro de las instituciones públicas. Lo que se ha manifestado incluso, no creeríamos, pero lamentablemente se dice, es un secreto a voces, financiando incluso algunas de las campañas electorales. Ya ha salido, por ejemplo, uno de los abogados de algún narcotraficante famoso dentro de las campañas del presidente Novoa y eso. Entonces creo que, por ejemplo, eso agudiza justamente y no da buenas señales de que en el futuro puedan cambiar a mediano plazo las cosas. Si tenemos una estructura narcotraficante, de grupos de delincuencia organizada económica dentro de la banca, financiando campañas electorales, quiere decir que las instituciones públicas y privadas están coludidas justamente para que esto no cambie. Los mayores perjudicados, el pueblo ecuatoriano. Pero eso nos trae a nosotros de inmediato como que nos muestra un ambiente sombrío, un futuro sin esperanza. Lamentablemente se lo ve sin esperanza. Y el proceso electoral justamente serviría, y escuchaba, por ejemplo, en la entrevista anteriormente que tuvo, que la gente no está preocupada, que está desesperanzada y se siente defraudada. La carta de presentación que ponemos justamente como candidatos del Partido Socialista, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, con nuestra compañera Elsa Guerra, candidata asambleísta nacional, Pedro Granja, Verónica Silva como binomio presidencial, justamente es para renovar la política, ¿no? Para renovar este tipo de cosas con esta propuesta que intentamos llegar. Y
ya como propuesta a nivel nacional y local, lo que planteamos es que dentro de la Asamblea Nacional se conforme una comisión especializada para fiscalizar justamente los contratos que ha realizado el actual gobierno y las acciones que viene realizando, evidentemente. En cuanto a la contratación, por ejemplo, resulta que muy coincidencialmente la contratación de algunas instituciones públicas se tienen con las empresas de la tía del presidente, la señora Isabel Noboa, con el grupo Noboa. Entonces, se está utilizando la estructura del Estado, para que se siga enriqueciendo el grupo Noboa, la señora Isabel Noboa siga teniendo los contratos, los amigos del señor Noboa, los empleados en este caso sigan beneficiándose de estos contratos. Con la complicidad, obviamente, de los candidatos a nivel nacional y provincial. En el sentido provincial digo porque creo que el candidato provincial no es un candidato, por ejemplo, que respondería a los intereses de la provincia de Loja y el país en el sentido macro y a nivel local, sino es un empleado más del señor Noboa. El señor Noboa no tiene candidatos a la asamblea, sino tiene empleados del grupo Noboa y eso tenemos que tomar. Son empleados que van a la asamblea. El señor Noboa no va a tomar, y esto hay que ser muy, muy drásticos para decirlo y de manera firme. El señor Noboa no está tomando decisiones y en caso de ser electo, que esperemos no sea así, no va a tomar decisiones para la mayoría del pueblo ecuatoriano. No va a tomar decisiones para el señor de la tienda, para el pequeño emprendedor. Va a tomar decisiones para su grupo y quienes estén en la Asamblea Nacional, por ejemplo, quien encabeza a nivel nacional, que es su mamá, y a nivel de las provincias son empleados del grupo Noboa y eso no debemos permitir. Lamentablemente veo en algunos sectores medios populares que se está apalancando incluso esta candidatura. Observemos con claridad, veamos muy bien qué es lo que está pasando en el país y cómo se ha venido manejando desde el gobierno el tema de las instituciones públicas. Es un llamado a la reflexión también en este sentido. Desde Concord, Canadá, nos saluda Pedro Monteros. Dice, un atento saludo a Conexión Loja y felicito la iniciativa de dar espacio en este noticiero de opinión a diferentes corrientes políticas y a todos los candidatos. En eso estamos. Dice Pedro, hay lamentablemente ciertos candidatos solamente se llenan la boca diciendo que están indignados por las violaciones a la Constitución y a las normas legales. Sin embargo, nunca invitan a la ciudadanía para movilizarse, con ellos a la cabeza y protestar activa y combativamente en las calles contra todos estos. Estoy de acuerdo en lo que manifiesta. Totalmente de acuerdo, eso es lo que la mayoría de ciudadanos pensamos respecto a que todo mundo en tiempo de elecciones llega y ofrece un montón de cosas y se llena la boca de que van a cambiar ese tipo de cosas. Luchar contra la corrupción, contra los negocios familiares y todo lo demás. No es nuestro caso. La ciudadanía nos conoce, no todo mundo. En este proceso electoral estamos obviamente ya como que en el sentido mediático haciéndonos conocer. Sin embargo, en mi caso, como candidatos del Partido Socialista, no somos nuevos en este tipo, en las luchas. En salir a las calles. En salir a las calles. Hemos estado en las calles ya desde la secundaria, acompañando distintos procesos en todos los gobiernos que han vulnerado derechos de la ciudadanía. Así que un poco para aclarar en ese sentido. Y es por eso que el proceso electoral, en caso de nuestra militancia, no es que sea, digamos, si nos quite el sueño y sea una de las mayores metas que nos planteamos como organización política. Hemos estado en las luchas, es una parte, sí, de una forma de decir la verdad y un espacio que nos permite decir las cosas que como organización política pensamos y le planteamos a la gente. Sin embargo, se acaba este proceso electoral. Hemos estado anteriormente, se termina este proceso electoral. Independientemente del resultado, estaremos en los lugares en que hemos estado, en los espacios, conversando con las organizaciones sociales. Si es de salir a las calles, hemos de salir a las calles con el gobierno que trate de vulnerar los derechos de la gente. A ese sector pertenecemos y a ese sector es al que queremos representar en la Asamblea Nacional. A nuestros amigos les decimos que se conecten con nosotros en todas las redes sociales. Somos Explorador TV y su programa Conexión Loja. Pablo, de todo lo que estamos conversando, un compañero nos dice, antes de hacer la pregunta, dice, Noboa ni siquiera va a apoyar a la clase empresarial. De acuerdo. Él solo va a beneficiar a las empresas de su tía y de su papá. Y tal vez de Hilos Pinto, que es su presidenta. Estoy de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que pasó justamente con esto del tema del ordeño? ¿Qué es lo que pasó con el tema de Olón? ¿Qué es lo que ha estado pasando con el asunto de los generadores de energía? Por si acaso, el ordeño es la empresa que está dando la alimentación escolar. Que alguno de la familia Noboa tiene una determinada cantidad de acciones y justamente por lo que dicen que no es el porcentaje que establece la ley, entonces no pasa nada. Pero justamente aquí es la falta de decencia. Aquí se busca cualquier pretexto para vulnerar la ley y para beneficiarse en los contratos.
Entonces, creo que eso, lo que decíamos en un inicio, es lo que tratamos en la Asamblea. Creo que lo primerito es lo que debemos fiscalizar en este gobierno de transición, luego de la muerte cruzada, que Noboa formó parte de este gobierno de transición, que con una suerte también llegó al gobierno. Vamos a fiscalizar qué es lo que ha estado pasando, no solamente con lo que hemos mencionado, sino con todo el tema de la contratación, el posible conflicto de intereses que puede tener el actual gobierno y es justamente el presidente Noboa con algunas de las contrataciones que se han realizado. Pablo, dentro del plan de trabajo, ¿qué es lo que finalmente se presenta a la ciudadanía? Así es. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del mismo y sobre los que se va a impulsar desde la... Sí, lo que estamos impulsando como Partido Socialista y como candidatos a nivel nacional, tenemos justamente un plan de trabajo que lo discutimos desde ya el año anterior, meses antes justamente de inscribir las candidaturas y que salgan las candidaturas. Hemos aterrizado, digamos, de manera global que lo que mayormente necesita el país en este momento son en temas de seguridad, empleo. Justamente nos hemos enfocado en ese sentido. Y nuestro plan legislativo va justamente acorde al plan también de nuestro candidato a la presidencia de la República, el compañero Pedro Granja. En temas de seguridad, el asunto, por ejemplo, de la creación, debemos apuntalar para la creación de la Dirección Nacional Antimafia que la está impulsando nuestro candidato a presidente de la República, y en ese sentido se deberían hacer reformas desde la Asamblea Nacional, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Seguridad Pública. En ese sentido debemos trabajar. Por ejemplo, para unir este asunto con el tema del empleo. ¿Por qué se han engordado las filas de los grupos de delincuencia organizada y se habla de construir más cárceles y no colegios, y no universidades y no hospitales? Porque los jóvenes se han convertido en la carne de cañón y justamente en los soldados de los grupos de delincuencia organizada. La generación de empleo, y justamente ahí impulsamos en nuestro plan de trabajo, es la ley de incentivo al emprendimiento juvenil. Una ley justamente, ¿por qué? Cuando un joven quiere ponerse un emprendimiento, incluso me he encontrado a lo largo del camino con jóvenes que se han puesto un emprendimiento. Muy difícil. Nuestra segunda candidata a la Asamblea, la compañera Pamela Carrión, tiene un emprendimiento y demasiado difícil justamente para poder sacar adelante este tipo de emprendimientos. El 90%, según estudios, el 90% de empleos de emprendimientos fracasa. ¿Y por qué se da este tipo de cosas? Porque los jóvenes, primeramente, cuando van a poner un emprendimiento, van a la banca, intereses demasiado elevados. Pablo, pero ni los jóvenes... Ni los jóvenes, ni los jóvenes de Vilcabamba. Porque este también es un emprendimiento que estamos en la lucha diaria por seguir adelante. Víctimas de la banca con intereses demasiado altos, luego de que el emprendimiento tiene un tiempo ya de estabilización, pagar impuestos. Entonces creo que se necesita justamente alivianar a la juventud y como usted lo ha dicho, en sentido general creo que necesitamos trabajar en ese sentido para alivianar justamente el bolsillo de la mayoría de los ecuatorianos. En este sentido he hablado justamente de los jóvenes como nuestro plan de trabajo. Ahora, hay una cuestión que siempre ha venido dando las vueltas en la sociedad en general. Si hay un problema de lavado de activos y ese lavado de activos es en el país de los montos de 5 a 7 mil millones de dólares, que se dice muy rápido, pero no se contarían sino en un año, ¿qué se va a hacer? Porque ese lavado, esa cantidad de dinero no se lava en la tienda de la esquina. En la tienda de la esquina, ni en el emprendimiento. No se lava. En la banca, en las instituciones financieras privadas, lamentablemente, digámoslo de esa manera. Y digámoslo con nombres y apellidos, que la gente porque también eso creo que es una de las fallas del país, que no nos enteramos, solo decimos, por ejemplo, esta empresa, pero no decimos los nombres de quienes están tras esas empresas. Tras estos bancos, Banco Guayaquil del señor Guillermo Lazo, Banco Pichincha del señor Fidel Legas. En estas instituciones públicas se está lavando el dinero del narcotráfico, lamentablemente. Entonces, y al igual que, por ejemplo, los actos de corrupción, el dinero de la corrupción, para que exista la corrupción en las instituciones públicas, existe una complicidad desde las empresas privadas. Así que ya basta del discurso, por ejemplo. Es verdad de que en las instituciones públicas existe corrupción y que solamente ahí hay una complicidad desde instituciones privadas para que exista justamente la corrupción en las instituciones. No hay corrupto sin corruptor. Exactamente. Entonces, y eso lo hemos venido
lo hemos venido denunciando obviamente en los espacios que corresponde. Sin embargo, ya para aterrizar y cómo se debería combatir en este sentido, creo que y para repetir el asunto, creo que la Dirección Nacional Antimafia, que ya aterrizándola a una institución creada, por ejemplo, en la provincia de Loja, y lo que estamos proponiendo a nuestro candidato a la presidencia, debería existir una dirección zonal de esta institución. ¿Para qué? Por ser primero provincia de frontera. Y justamente abarcar justamente lo que es el tema del narcotráfico, la minería ilegal, el asunto justamente de combatir estos actos de corrupción. Creo que desde ahí, por ejemplo, esta institución debe estar conformada por jóvenes, por investigadores. Creo que deben existir lo que se denomina comúnmente los hackers, jóvenes que se dedican al tema informático para que puedan investigar desde dónde y hasta dónde y por dónde se lavan esos recursos. Por la minería ilegal es otro renglón en donde el narcotráfico... Los grupos de delincuencia organizada tienen dineros y, o sea, yo creo que si nos metimos a esto es para decir las cosas como son y justamente sabemos el peligro que se corre por decir la verdad. Pero sin embargo hay que decirla. Los grupos de delincuencia organizada tienen mucho dinero en la minería ilegal, que la encontramos en nuestra provincia, por ejemplo, agudizadamente en el recorrido que hicimos, por ejemplo, en Macará, la encontramos en la provincia vecina de Zamora Chinchipe, y no es que, por ejemplo, ya olvidémonos que los grupos de delincuencia organizada lavan el oro en Platón, y están con un piquito y una pala sacando del río. No, hay 20 retroexcavadoras en un río, arrasando obviamente con la biodiversidad, y el oro que luego también tenemos. Salga o no salga oro, ellos tienen. Así es, no, así es, que ha servido. Entonces, creo que necesitamos justamente refrescar la política local y nacional para poder combatir este tipo de cosas. Lo que hemos manifestado. Existe, no tendremos, quién sabe, la chequera tan grande para hacer una campaña millonaria, pero nos hemos hecho sentir, hemos recorrido la mayor parte de nuestra provincia y lo que decimos ya en nuestro eslogan, tenemos la voluntad para cambiar, porque no solamente se necesita llegar y con determinada organización política, sino también necesitamos tener la valentía para poder cambiar ese tipo de cosas. Tenemos la voluntad para hacerlo. En ese sentido creo que también debemos manifestar a la ciudadanía que estamos dispuestos a arriesgar lo que sea para poder cambiar este tipo de cosas. La actividad política se ha vuelto peligrosa. Acaban de matar a un alcalde. Es el cuarto o quinto alcalde que es... A nivel nacional. Tuvimos un candidato a presidente. Bueno, más allá de todas las cosas, no debería pasar esto. Tuvimos un candidato presidencial, más allá de la persona, quiero decir, asesinado. Los grupos de delincuencia organizada dentro de las instituciones públicas, el financiamiento de las campañas, creo que aquí y soy enfático en eso, hay que ponerle mucho ojo en este tema. ¿Por qué? Porque si hay un financiamiento oscuro, ¿a qué va a llegar el legislador? Sino a responder justamente a esos grupos. A los ratos que le da dinero a alguien que no lo es, que ese dinero no es tan santo, no lo dan porque es simpático, así es, sino a cambio de algo, ¿no? Lo que hemos dicho, o llegan por la impunidad para tapar los temas de corrupción, para tapar favores políticos, para pagar favores políticos de contratistas, de quienes financian la campaña. Justamente para eso es lo que se ha visto que se llega a la Asamblea Nacional. Tenemos, por ejemplo, una institución pública a nivel provincial que necesita ser fiscalizada, así como algunas instituciones públicas a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías u hospitales. Entonces, resulta que los candidatos ya he visto como una desesperación que quieren llegar a la Asamblea, justamente es para la impunidad, para que no se fiscalice las instituciones públicas. Y controlar los organismos de control. Justamente eso. Para que ahí no pase. Se ha vuelto caldo de cultivo de la corrupción, lamentablemente. Una golondrina no hace verano, pero nosotros con el hecho de venir a manifestar lo que pensamos y de decir lo que queremos hacer, creo que ya es un logro bastante importante. Lo hemos dicho, lo estamos diciendo y lo seguiremos diciendo. Mañana regresaremos con más aquí en Conexión Loja a través de Explorador TV. Mañana también habrá nuevos invitados, pero les pedimos que se suscriban y nos dejen su like. Gracias. Mañana volvemos.